este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Esta noche nos acompaña Nilda Vega. Nilda Vega, buenas noches para todos. También Luis Soto, muy buenas noches, hermano. Y también Adalberto González. Bienvenido, buenas noches, paz y bien. Esto va a estar bueno esta noche. En este programa, igual que lo hemos querido hacer desde siempre, un programa que tengan de actualidad relevancia para ayudar a sostener y compartir la fe, para poder defender lo que enseña la iglesia, porque la iglesia no da opiniones. La iglesia es madre, la iglesia es maestra y enseña. Y tiene hijos, sí, y todos los hijos de la iglesia estamos llamados a querer ser santos. No es solamente para los religiosos, sino para todos. Y por tanto, nosotros tenemos la responsabilidad también de seguir a Jesucristo. Nosotros no estamos en un club privado, participamos de una experiencia de cursillo de cristiandad. Pero este espacio de cursillo en la radio es para poder ser un testigo de lo que significa seguir a Jesucristo. Fíjense que en el Evangelio del domingo pasado así lo aclaraba, ¿verdad? El muchacho joven rico decía, no, si yo me había cumplido con todos los mandamientos. Y pero cuando dijo, mira, vende todo y sígueme, ahí dijo que con. Así mismo es lo que queremos nosotros compartir. El seguir a Jesús también supone seguir a aquellos en los cuales más necesitados, los más descartados, como dice el Papa Francisco, y de ese tema queríamos hablar. Porque hoy es muy común en el cual se le quiera reclamar a lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y el tema de hoy, que no es que sea nuevo para nosotros aquí, sino que es oportuno porque la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos ha declarado siempre, ¿verdad?, que el mes de octubre es el mes del respeto a la vida. Y cuando hablamos a la vida humana, pues se refiere desde su concepción hasta su muerte natural. En inglés es Respect Life Month. Hay otras organizaciones que no son religiosas y les encanta poner un mes entero. Y sabemos uno bien famoso en junio, ¿verdad? Pues no, pero la iglesia también quiere celebrar lo que es la fuente de todo derecho, la vida humana. No existiría derecho alguno si tú no hubieses nacido. Cuando tú dices, tengo derecho a la educación, ¿por qué? Porque vives, porque existes. Pero aquí hay un derecho que están reclamando en el mundo entero, y no reclamándolo, imponiéndolo, donde se amenaza la fuente de todo derecho, que es la vida. Y la Conferencia Episcopal, celebrar eso, celebra el primer domingo de octubre como el domingo de respeto a la vida. Y esa dignidad de cada vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, que es lo que la iglesia siempre ha enseñado, pues en este año de San José, que el Papa Francisco ha declarado a San José en la celebración de los 150 años de haberse declarado como el patrono de la Iglesia Universal, lo que queremos usar de modelo a aquel San José, el Padre que adoptó a Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo? Acogiéndolo, salvaguardándolo y defendiéndolo, reconociendo que era un precioso regalo de Dios. Qué bello, ¿verdad? Y qué desprendimiento de acoger aquello que lo ha invitado Dios. Mira a ese don que es el mismo que se ha hecho verdaderamente hombre, se ha encarnado Dios para la salvación de toda la humanidad por puro amor. Y vemos como en la Corte Suprema de los Estados Unidos desde el año 1973, que es una desgracia, ¿verdad? Una desgracia porque sabemos que eso no se lo inventaron en los Estados Unidos, pero sí ser un país líder mundial, pues también dio paso a que muchos otros países se fueran detrás. Y era aprobar el derecho a, como ellos le llaman, que es un eufemismo horrible, ¿verdad?, que es interrupción del embarazo, el choice, que le dicen en inglés, ¿verdad?, que es la opción de interrumpir el embarazo, como si eso se pudiera interrumpir y después darle play, como cuando uno está viendo una película, que tú le dices, voy a hacer una interrupción un momentito, que voy para el baño y lo pongo en pausa, voy y regreso y le doy play, ¿verdad?
pues en un embarazo no existe tal cosa, son eufemismos. Eufemismo es una palabra en el cual lo usa, que es una mentira, pero como suena bonito, pues la gente se lo cree. Ay, mira, va a interrumpir algo. Bueno, no, el Papa Juan, que es santo, hoy en día Papa Pablo VI, cuando en el 1973 todos los pontífices han dicho que es un grave mal. Y él dijo, y en el Concilio Vaticano II en el 75, dijo, el aborto es un crimen indecible. Es un crimen. Y en el 1995, entonces ahora venía San Juan Pablo II, otro santo de la iglesia. Eso, estábamos aquí, Linda me estaba diciendo que los últimos papas, y si ahora declaran a Juan Pablo I como santo, estamos en una tanda de super santos. Pero también desde 1900, en la época de los 60 y los 70, comenzó lo que se llama la revolución sexual, que es lo que estamos cosechando hoy en día, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y eso lo vemos en estos pontífices, en el cual San Juan Pablo II dijo que el aborto y la eutanasia son delitos que ninguna ley humana puede legitimar. Y parte de una nueva cultura de la muerte. ¿Ves? Él le llama cultura de la muerte porque realmente eso es lo que se hace. Eso se hace parte de la cultura, parte de la idiosincrasia de una sociedad en el cual menosvalía a unos por otros y los descarta, como dice San Papa Francisco. En el 2005, Papa Benedicto XVI, que está vivo, pero créeme, que por lo que él ha aportado a la iglesia, el super teólogo, todos los escritos de él, pues muy fácilmente yo espero en Dios que también le reconozca como santo, porque en verdad que ha sido tremendo para la iglesia en esta época. Y llamó mal intrínseco crimen del aborto y dijo que es una agresión contra la misma sociedad. ¿Verdad? Sabíamos que cuando el hombre se aleja de Dios, se amenaza a sí mismo y al prójimo. Es un ataque virulento contra el propio ser humano. Lo hemos visto que en el siglo XX mataron más personas en el siglo XX que en todos los primeros del 1 al 19, todos a la vez, lo suma y todavía el siglo XX le ganó y le sigue ganando en el siglo XXI y demás, porque ahora el asesinato es sofisticado, como dice el Papa Francisco, y más adelante lo vamos a hablar, que ahora es un crimen, pero con guantes blancos. Qué lindo, mamá, qué bello. El Papa Francisco hizo 8 declaraciones públicas en diferentes momentos, no lo hizo ayer ni antier. Hay cosas que dijo del 2013, 14, 18, 20, 21. Y queremos comentarle, porque hemos visto tan reciente como hace unos meses atrás, en México, donde se apareció la Virgen María encinta, la Guadalupe, donde comenzó un nuevo mundo. Ayer celebramos, octubre 12, ¿verdad? Con ese encuentro de 2 poblaciones del viejo mundo en el nuevo mundo se reencontraron. Eso es una prefiguración de lo que nos... Por eso es que la iglesia lo celebraba ayer. Hay mucha gente ya que dice, no, que es de los indígenas y demás. No. Si el encuentro de 2 civilizaciones que no se habían visto hacía 20.000 años y se reencuentran, así será nuestro reencuentro en el final de nuestra vida con aquellos que nos esperan, a donde todos estamos tratando de llegar allá al cielo, a donde nos esperan también. Ese encuentro, ¿cuánta gente uno está loco por verlo? Mis abuelos, mis abuelas, mis papás, mi mamá, que ayer cumplió el primer año de aniversario. Y yo me recuerdo que el año pasado, cuando pasó eso, en la homilía del padre, me menciona eso. Ella pasó ahora al encuentro, como los encuentros de estas civilizaciones, a ese encuentro con la civilización del cielo. Y queremos entonces ahora pues que podamos reflexionar sobre los 8 aspectos o declaraciones del Papa Francisco, que son unos dardos de sabiduría en esto que ha querido comentar él en diferentes momentos sobre el aborto. Nilda, si quieres comenzar con el primero. Sí, él dice que el aborto es un asesinato. Y esto lo dijo el 15 de septiembre del 2021, en un vuelo que venía
que regresaba a Roma desde Bratislava. Cuando un periodista lo interpele, ¿verdad? Un periodista de la revista jesuita americana le preguntó sobre la mujer y su derecho a elegir, y él decía, eufemismo, le preguntó sobre, ¿verdad? Usando para referirse al aborto. ¿Qué le respondió el Santo Padre? Le dice, científicamente es una vida humana. Los libros lo enseñan. Y yo pregunto, dice el Papa, ¿es justo descartarla para resolver un problema? Por esto la Iglesia es tan dura en este argumento, porque si acepta esto, es como si aceptase el homicidio cotidiano. ¡Wow! Palabras duras, fuertes, ¿verdad? El aborto El es aborto, un crimen. asesinato vil, Vil. porque es matar a alguien inocente que no tiene manera de defenderse. Y nos alarmamos cuando vemos en las noticias, asesinaron a este, asesinaron a aquel, encontraron a aquel. Y entonces no nos alarmamos cuando una mujer decide abortar, ¿verdad? Seguro, Y, mira, y no hacemos nada para ayudar a esas mujeres para que descarten esa posibilidad. y la iglesia tiene ministerios para atender eso, ¿verdad? El rebaño de Raquel, que ellos hacen mucho trabajo comunitario, se especializan precisamente en acompañar a las mujeres en ese asunto. El rebaño de Raquel, aquí en Puerto Rico. Búsquenlo por Google. Es importante porque yo cuando escucho esto, dice el aborto es un asesinato, en Puerto Rico, y más adelante Alberto nos va a compartir unas estadísticas, pero en Puerto Rico ellos han estimado, ¿verdad? La cantidad de abortos que se practican en Puerto Rico. Pero antes de ahí, se recuerda cuando llegan el bus score, que es horrible cuando uno escucha eso, ¿verdad? El bus score del crimen. El del crimen. El bus score dice, mira, vamos menos 20 del año pasado, celebrando, porque llegó un momento cuando llegó a sobre 1000, que mataron en un año, decían, wow, una ola criminal que está azotando a Puerto Rico y han matado a más de 1000 personas. Bueno, es un desastre. Y se hacían primeras planas y todos los días pues se buscaba cuál era la diferencia del año anterior, y eso era un escándalo. Mataron más de 1000 diablos. Cuando las estadísticas dicen que en Puerto Rico se matan 6000 abortos. Hay 6.000 abortos. Y eso no está ni en ningún lado. Nada. Eso no Y cree eso pasa, escándalo. mira 6 veces cuando... Inclusive aquí se hacen más abortos que en muchos estados de Estados Unidos. Porque es el que no tiene reglamentación alguna. El día antes de parir puede abortar. Para que lo sepa. Wow. Una menor de edad, los dos casos que están en el Tribunal Supremo que se resolvieron en favor de la clínica, porque no había otra. Una menor de edad, se hizo un aborto porque fue el novio, la preñó, y cuando va a la clínica de aborto, en un caso muy famoso, Duarte versus el Estado Unido Asociado, que son qué, ¿verdad? Esa nena se va a hacer el procedimiento y lo hace. Un problema, que tuvo problemas, se estaba muriendo, la llevan de emergencia, está en la unidad de intensiva, papá. Hello, Luis, sí, ¿tú eres el papá de fulana? Sí. Mira, te llevamos del hospital. ¿Del hospital? ¿Qué pasó? Pues mira, tenemos aquí a tu hija. Necesitamos que te reporte inmediatamente. Cuando le dan la noticia que fue una menor de edad, no le pidieron consentimiento a los padres, le hicieron una intervención que la lleva a la muerte. Totalmente invasiva. Invasiva y de alto riesgo, porque eso no es un hospital, es una clínica, ¿verdad? Y no, vamos a decirle, clínica es un eufemismo. Ahora sí vamos a hablar de eufemismo. ¿Clínica para qué? Allí lo que van a hacer es sacarte Matadero. un matadero, un recinto de asesinato, ¿verdad? Pero para que ustedes vean, ese caso fue al Tribunal Supremo de Puerto Rico, el papá demandando a medio mundo. ¿Y qué pasó? El Tribunal Supremo resolvió de que no ha lugar eso porque no hay una reglamentación, que sí lo dictaba en la sentencia del Tribunal de Estados Unidos,
Cada estado, cada territorio hará su propio reglamento y por eso que en algunos estados dicen no, después de 20 semanas no puede, o si está el latido del corazón, como dijeron los otros días en Texas, vino y celebraron con champán y todo en Nueva York los otros días el año pasado, el Cuomo con todos estos bandoleros de que le quitaron todas las restricciones que lo pueden abortar en el 9º mes si quieren. O sea, y todo eso en Puerto Rico no aplica porque nadie se ha procurado hacerlo. Por cierto, ¿dónde está Cuomo ahora mismo? Tremendo amigo. Missing in action. Nada, quería hacer esa parte porque cuando uno dice aborto es un asesinato, y pues no cabe duda, Adalberto nos va a dar unas espantosas métricas, pero en Puerto Rico 6,000, que no es ni comparable, es una cosa terrible. Segundo, Adalberto. El aborto no es una solución para la madre y su hijo no nacido. Seguimos en las frases que el Papa Francisco, las 8 frases fuertes sobre el aborto. Miren, esto sucedió el 25 de septiembre del 2020. El Papa Francisco, en una reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo que desafortunadamente los países y las instituciones internacionales están promoviendo el aborto como uno de los denominados servicios esenciales en la respuesta humanitaria a la pandemia del COVID-19. Qué barbaridad. ¿Cómo les cae eso? Y él dice que es triste ver cuán simple y conveniente se ha vuelto para algunos negar la existencia de la vida como solución a problemas que pueden y deben ser resueltos tanto para la madre como para el niño no nacido. Esto es impresionante. Y el Papa, y esto fue ahora en el 2020 en las Naciones Unidas. Que son esenciales, ir al supermercado a comer, Exacto. echarle gasolina al carro, tal vez ir a la farmacia a comprar las medicinas. Eso es esencial. Pues han puesto a la misma categoría Exacto. en que pudiesen poner eso. Fíjate que cerraban sitios que estaban vedados. Hacer una boda con una fiesta en un sitio. Restaurante. Restaurante, cerrado. Eso es un peligro. En la clínica de aborto todavía. Estaba abierta. Venga, que eso es esencial. Eso es esencial. O sea, es esencial la toma directa y decidida de una vida de un niño por nacer. Es esencial eso. El 3. Mira, dice aquí que el Papa el 10 de octubre de 2018, durante su catequesis en la audiencia general, el Papa Francisco señaló el aborto, lo comparó con el contratar a un sicario. Me imagino que el sicario en este caso es el pseudo doctor que hace el aborto, ¿verdad? Antes de entrar en eso me trajo a la mente una frase que yo aprendí una vez que dice que yo añado también el aborto. El aborto y el suicidio son problemas permanentes, son soluciones permanentes para una situación temporal. Exacto. Correcto. Porque si la madre no quiere tener la criatura, oye, hay muchas formas en que ella puede resolver su situación. Inclusive yo creo que hasta menos dolorosa para ella que el mismo aborto. Menos peligrosa para ella. Que lo diga la gente esa del rebaño de Raquel, el post-traumatic syndrome que da por haber asumido. Pero entonces el Papa dice que cómo puede ser terapéutico, civilizado o simplemente humano un acto que suprime la vida inocente e indefensa en su florecimiento. Yo le pregunto, ¿es justo quitar de en medio una vida humana para resolver un problema? Lo que yo decía anteriormente. ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema? No se puede. No es justo quitar de en medio un ser humano, aunque sea pequeño, para resolver un problema. Es como contratar a un sicario para resolver un problema. Mira, o sea, en otras palabras, es asesinato vil y cruel y premeditado y con alevosía, como dicen por ahí. Es horrible, horrible. O sea, no, porque es que si tú dijeras que es una... La madre dice, yo escribí algo aquí que lo quiero decir.
La mujer dice que tiene derecho a abortar porque es su cuerpo y es su decisión. Pero ¿y quién habla por el no nacido y su derecho a vivir y su decisión por venir al mundo? Nadie. Nadie lo defiende. Nadie lo Ese defiende. es el peor crimen. Sí, no, la Madre Teresa de Calcuta, santa de la iglesia, Santa Teresa. Madre Teresa, ella decía que Demen a sus niños. y ella decía que ese es el peor de todos los males. Como una madre en el vientre de ella asesina a su propio hijo. Es una cosa terrible, ¿verdad? Pues mire qué pasa. En el cuarto punto dice el aborto de personas con discapacidad es como lo hicieron los nazis. En el 2018, el Papa Francisco, en la Asociación de Familiares, él estaba hablando y él estaba haciendo una analogía. Decía, mira, la gente se escandalizaba, ¿verdad? Cuando hablan de nazis, de lo que hicieron los nazis, todo el mundo, cuando una referencia de un mal bien grande, se van al siglo XX, ¿verdad? Porque hay un elenco. Al holocausto. Van al siglo XX, o sea, tú quieres, es como Google, ¿sabes? Pero vamos para el siglo XX, donde han matado más gente que en toda la historia de la humanidad. Bueno, pues fueron allí y se escandaliza uno ver que lo que hicieron los nazis es una cosa terrible. No quiere decir que en el siglo XX pasaban eso nada más, pasaban en el tiempo de los romanos. Sí. Y que vio la película Espartano, pues se da cuenta de que sí los mataban aún haciendo. Pero lo que pasa es que ahora está bien sofisticado. Porque él dice, los que tienen discapacidad es una experiencia nazi. Lo único es que son con guantes blancos, que era lo que yo les había dicho ahorita. Y mira lo que se ha proliferado, el que deja de moda, que ahora, en los primeros meses del embarazo, ¿qué le hacen a las muchachas? Le hacen unas pruebas, mira, hay que hacer el alfabeto proteína, hay que chequearlo, La vamos a biocentesis. verlo, le vamos a hacer vamos a chequear cómo viene, porque imagínate que venga ciego. Ah, pues no, queremos echarlo. Bendito. Y que hubiese pasado con este cantante famoso, ¿verdad? Que es ciego, ¿ah? Que canta bien bonito. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No sé. No, bueno, hay varios, ¿verdad? Pero el que canta... Stevie Wonder. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Que en un escrito que él comentaba que él se lo ofreció a la mamá. Mira, tu hijo viene por esta condición, deséchalo. Y mira quién es hoy en día. ¿Ves? O sea, es un caso real. Entonces, él dice, pero se hacen esos exámenes y dice, lo echamos. De una manera como vamos a descartarlo. Y dice, en el siglo pasado todo el mundo estaba escandalizado con lo que hacían los nazis para cuidar la pureza de la raza. Hoy hacemos exactamente lo mismo, pero con guantes blancos. Qué belleza. Qué brutal. El quinto, Nilda. El aborto va en contra del juramento hipocrático, ¿verdad? Dice el Papa que el aborto es un mal absoluto y está en contra del juramento hipocrático de los médicos. El aborto no es un mal menor, es un crimen. Es echar fuera a uno para salvar a otro. Exacto. Es lo que hace la mafia. Es un crimen, es un mal absoluto. Así lo estableció el Santo Padre. El aborto no es un problema teológico, es un problema humano de nosotros los hombres y mujeres que vivimos en este mundo. Es un problema médico también. Se asesina a una persona para salvar a otra. En el mejor de los casos, o para vivir cómodamente, ¿verdad? Mucha gente, ay no, es que me va a estorbar, me va a frustrar la vida, mis estudios, ya yo tengo muchos hijos, o no quiero tener ninguno y salí embarazada, lo que sea, ¿verdad? Y entonces le advierte a los médicos que ellos hicieron un juramento, y ese juramento es para salvar vidas, no para destruirlas, ¿verdad? Ese juramento hipocrático que los médicos hacen y que deben ser fieles a ese juramento de salvar una vida. Así es. La vida. Mi abuelo era ginecólogo obstetra, esa era su profesión. Y antes de que se aprobaran en 1975, ¿verdad? El 73, que estaba, ¿verdad?, vedado eso, en Puerto Rico habían, como decir, turismo para hacer abortos. Y mi abuelo tenía una colega, ¿verdad?,
Y lo invitaba a mi abuelo, mira, que tenemos esto, y esto y lo otro, que vienen estas personas y quieren practicar eso. Y él le recitó esto. Yo estudié para salvar vidas. Para salvar vidas, claro. Yo no estudié para matar seres humanos. Es esto mismo. Muy bien. ¿Sí, no? Y eso es arte. O sea que esto no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora está revestido de derecho. Sí. Yo tengo el derecho a elegir. Y ahora como que los médicos también viven así light, como que no se olvidan de ese juramento que hicieron. Correcto. Y lo que buscan también es el lucro Chao. económico, ¿verdad? Sí, Hacerse sí, rico de hoy para hoy. Así es. De hoy para hoy. ¿Quién tiene las 6? Un servidor. El cuidado de la creación es incompatible con la justificación del aborto. Eso está tremendo. Eso está tremendo, cierto es. En junio del 2015, el Papa Francisco hizo la encíclica ambiental Laudato Si, que significa alabado sea. Y él dijo que el respeto por la creación y la dignidad humana están unidas. El respeto a la creación y la dignidad humana están unidas. Continuó y lo cito: dado que todo está relacionado, tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. Él termina diciendo: no parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos o inoportunos, sino que se protege a un embrión humano, aunque sea su llegada a causa de molestias y dificultades. Eso está fuerte, fuerte, Porque fuerte. tienen algo en común. Dios es el creador Exacto. de la naturaleza y de los seres humanos. Y del hombre. Y Dios hace las cosas con un orden. Por eso dice, hay que proteger la ecología y eso, por supuesto. Pero por supuesto porque eso no es de nosotros, eso lo hicieron para nosotros. Entonces hay que Son proteger la disfrute, vida. ¿verdad? Y De hay que nosotros. proteger la Uno vida. tiene que Claro. acogerlo, protegerlo, ¿verdad? Lo primero que Claro. habíamos dicho, Ajá, de lo que es un don de Dios. exacto. Lo que pasa es que ahora un niño no es un don de Dios. Es una maldición para mucha gente. ¿Cómo que tú tienes 3 hijos encinta otra vez? ¿No has oído eso, muchachos? Mira, los otros días estaba en el hospital y vino esta muchacha y estaba encinta de su tercer hijo. Y estaba sacando citas allí, y yo estaba oyendo lo que estaba dialogando, que ella quería que el médico la esterilizara en un hospital católico. Y la muchacha que está ahí, que es enfermera, dijo, bueno, en este hospital no va a ser. Este hospital es católico, el auxilio mutuo. Ajá. En este hospital no. Ah, lo siento, pero aquí no es. Aquí no te lo van a hacer. Por más que tú quieras. Y eso es esterilización, no es matar a nadie. Así Exactamente. que, para que ustedes vean que todavía hay esperanza. Es que se nos olvida que fuimos creados a Es imagen un y don de semejanza de Dios, ¿verdad? Que somos imagen y semejanza de Él. Se nos No es olvida. tuyo, tú no te autocreaste. Eso fue Exacto. Dios. Número 7. La 7 dice que el Papa hizo una declaración sin palabras. El Papa rezó por las víctimas de aborto en un cementerio. El 16 de agosto del 2014, durante su viaje a Corea del Sur, el Papa rezó en un cementerio dedicado a los bebés víctimas de aborto. Yo me imagino eso. En medio de la multitud de periodistas, el Papa se detuvo para rezar en silencio por los no nacidos, un gesto que utilizó para comunicar el Evangelio de la vida. Bueno, el Papa es franciscano, ¿no? O sea que hizo lo que predicaba San Francisco. Exacto. Vamos a predicar el Evangelio y si hace falta hablamos. Él lo hizo en silencio, que el mayor ejemplo es ese. En 2018 el Papa también visitó un cementerio para niños no nacidos ubicado en las afueras de Roma para rezar por el Día de los Fieles Difuntos, que viene ya mismito en un par de semanas. Exactamente. Así es que si los conmemoramos como fieles difuntos, entonces entendemos nosotros los cristianos que son almas que están en el cielo, no son una cosa que se sacó una mujer del cuerpo, fue un alma que ella mató y envió al cielo. Yo sé que no tenemos muchísimo tiempo, pero yo tengo un caso real aquí en Puerto Rico.
aquí en Puerto Rico, mi sobrina perdió un bebé. Y ella lo tenía en su casa. Y trató por todos los medios de poder darle cristiana Tiene sepultura. sepultura y Wow. Y en todos ¿Qué? los sitios, Era en nonato. todos, No lo puede. no es un ser humano, porque para poder, pero mire, tenemos un panteón que ahí cabe ¿Qué Cuchucín. es eso? Está prohibido por el Estado, prohibido. Y fíjate que mencionaste dos sitios y uno en Roma, donde hay un cementerio de esos bebés no nacidos. Aquí está prohibido. Si tú entierras eso en ese cementerio, Tiene sin más derecho a autorización, enterrar un perro que... es correcto. Wow. Te meten preso. Ay, Dios Si santo. no, te buscas un lío. Eso es, olvídate, contaminación. Porque lo que fuera. como no puede tener certificado de función, por tanto no Correcto. puede tener... Y no es persona. No es persona. Mira qué cosa. ¿Qué es eso? Y no lo puedes cremar tampoco. Es una cosa trágica y movimos Wow. de todos lados. Hasta en el periódico El Visitante se hizo un reportaje sobre ello, pero hace unos cuantos años. Wow. Por mi amigo querido, un abrazo si me está escuchando, Enrique López. Enrique. Todo niño por nacer injustamente abortado tiene el rostro de Cristo. Es hermoso, este es el último, en el año 2013, en una conferencia, un discurso que estaba dando a los ginecólogos y obstetras de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas. Eso es bien bonito. Él recordaba de que había que cuidar la vida humana en todas sus fases, desde su fase inicial, en toda, hasta su muerte natural, obviamente. ¿Por qué? Porque la vida siempre es sagrada. Es un don de Dios. Cada niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro de Jesucristo, porque en el rostro del Señor, antes de que Él naciera y después de nacido, experimentó el rechazo del mundo. Wow. Tremendo, ¿verdad? Eso es fuerte. Ese es los 8 comentarios que para mí son unos dardos de sabiduría y de Papa Francisco. Y les digo que el contraste es que mientras nosotros estamos dialogando con esto, se está celebrando en el mes en Estados Unidos sobre el mes de respeto a la vida. Por otro lado, en el mundo hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es bueno. Yo vi esto por encima y sé que esto es lo último que vamos a decir. Nilda, si nos quieres comentar algo de eso, porque para mí es un escándalo. Ay, sí. ¿Verdad? Esa comisión que se supone que trabaje para los derechos del ser humano está en contra del ser humano. ¿Por qué? Porque favorece el aborto. Lo favorece, lo defiende con uñas y dientes. Mas, sin embargo, hay una comparación que hacen de un sonograma que le hicieron a una joven que ella y sus papás firmaron para que lo publicaran. Y entonces la misma asociación se pone en contra de ello porque dicen que no, que eso tengo ese bebé de que está ahí en el vientre, que qué sé yo qué, era para demostrar que ahí había vida, ¿verdad? Porque Y entonces, eso fue en México, que en había una México, marcha que fueron más de 300.000 mil personas en la Ciudad de México. Sí. Y en los médicos y le hicieron eso. Y Ajá. esa gente estaba... estaban molestos porque ellos no querían que eso se publicara porque eso, ¿cómo es? Certifica que hay vida Por ahí supuesto. dentro de ese vientre. Entonces, pero más sin embargo, dicen, pero ellos salen en defensa del niño que está en el vientre, pero no se pronuncian por el uso de niñas y niñas en las marchas de ellos. pro muerte, a donde llevan y exponen a actos violentos, vandalismo y lenguaje obsceno a niños menores. O cuando van a las marchas gay, donde hay desnudismo, exposición de lenguaje sexual. Exacto. Y Entonces, ahí entonces, llevan los ¿de niños. qué Y de estamos destrucción hablando? de iglesias y de cuanta cosa. Exactamente. No, es una cosa... Bueno, es contradictorio porque así todo Sí. lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Es el mayor de los oxímorones, ¿verdad? El oxímoron, salir para afuera, Sí. salir para adentro. Pues el ensordecedor silencio. Sí. Tenemos Así una es. oración bien hermosa porque tenemos que ya terminar y nos encanta el tema, pero el Sí. tema es lo que queremos compartirlo para que reflexionen porque cada día está más manoseado la dignidad de la persona humana. Y también para decirle a cualquier mujer que nos esté escuchando y que en su mente esté pasando en este momento
la idea de abortar su hijo, que por favor esto lo piense y pida al Espíritu Santo que se pose sobre ella y pueda llegar a tener ese bebé, aunque después, si quiere, lo den adopción, pero que salve la vida. Hay alternativa. ¿Verdad? Dice la oración: Señor, tú eres el creador de todas las cosas. Respiras la vida en cada humano antes de que salga del útero. Señor, no sabemos cómo detener algo tan horrible por nuestra cuenta. Es devastador que el aborto se haya abierto camino en la mente de muchas personas como una opción aceptable. Por favor, evita que las mentiras del enemigo se filtren en las mentes de los confundidos. Quita la voz de los malvados. Ayúdanos a tener compasión por las mujeres que lo hicieron y por las que se vieron obligadas a tomar esta decisión horrible. Y ahora están sufriendo las consecuencias. Rodéalas con tu amor y recuérdales que tu sacrificio cubre incluso esto y que aquellos que te pertenecen están libres en Cristo de la culpa de cada pecado. Rompe las cadenas de la culpa en aquellos que se han arrepentido ante ti. Reavívalos a vivir su vida sabiendo las verdaderas alegrías en ti. Que sus vidas renovadas cuenten sobre el asombroso poder de tu perdón y amor. Ayúdanos a recordar a los no nacidos que no son deseados y son dejados de lado todos los días. Ayúdanos a ser una luz en un mundo de oscuridad. Danos oportunidad para amar a las personas y presentar la verdad de tu palabra. Úsanos para ofrecer alternativas a las mujeres en situaciones desesperadas. Jesús, tú tienes el poder de cambiar los corazones. Oramos por las mujeres que están considerando esta opción. Ayúdalas a ver que hay otra manera. Oramos para que nuestro gobierno cambie las leyes y cierre las puertas de las clínicas de aborto. Oramos por una renovación de la familia y la fe en el mundo y que la iglesia venga con los padres solteros y las familias necesitadas, ayudando a criar a estos niños para Cristo. En tu nombre todopoderoso, Jesús, por el cual todas las cosas son posibles. Amén. 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 Tremendo. Amén. Tenemos cursillo de cristiandad de mujeres desde noviembre 18 Al 21. y la rectora es Nilda Vega. Nilda Vega, está que está aquí. Teléfono 564-4911. y tenemos cursillos para hombres de diciembre 2 al 5. Favor de llamar al 787-789-7596. Como decimos en cursillo, Cristo y yo. Mayoría aplastante. aplastante. Hasta la semana que viene, Dios me lo bendiga. Gracias. Amén.